cambio social y cultural es importante. Formidable y excelente tu impresión. Claro que sí. En un primer momento las luchas eran socioeconómicas reivindicativas en aquel momento y por eso era el movimiento obrero el único que se entendía como movimiento social. Hoy son cambios culturales que buscan un cambio social y allí lo importante cuando hablamos de sujeto, de movimiento social, porque este sujeto no es un sujeto que actúa en beneficio propio, ni por buscar la gloria, ni por buscar el poder. Actúa en beneficio del ser humano, del derecho, del colectivo, de ese derecho, porque él también es ser humano. Y participa independientemente de cuál sea la lucha, entendiendo desde el punto de vista del elemento cognitivo, y ahí es donde se convierte en sujeto, él logra una subjetivización. Ejemplo, nosotros ninguno somos gay, pero el movimiento gay tiene una lucha y nosotros podemos apoyarlo sin tener nosotros un beneficio directo de esa lucha, pero entendemos el respeto que es el derecho a que ellos tienen a tener las libertades que puedan tener y luchan por eso. Eso es fundamental en los nuevos movimientos sociales. Por eso es que es bueno tener la claridad, porque definir cualquier cosa como movimiento social, es decir, una protesta que es efímera y no es un movimiento social, definirla le quita fuerza a un concepto tan importante para entender la evolución de las ciencias sociales y los cambios que experimenta el mundo. Bueno, hablando de definiciones, aquí tenemos nuestro primer mensaje de tweet. Alexis GM, ¿qué identidad colectiva está presente en Venezuela en la actualidad? Bueno, en este momento hay una identidad colectiva de una lucha por la libertad en Venezuela. Y eso es importantísimo verlo, y lo decía también Manuel Felipe cuando intervenía, de cómo ha venido evolucionando ese proceso de los movimientos sociales. Y quiero decir algo, yo le tengo una mala noticia a aquellos que piensan que por reprimir, por matar a algún dirigente de un movimiento social, por apresar, el movimiento social se termina. Muy por el contrario, vimos el ejemplo, cómo surge en Venezuela el movimiento social estudiantil previo a aquellos movimientos anteriores al 2016. Vimos que el movimiento estudiantil en aquel momento estaba letargado, pero insurgió con los hermanos Fadul. Luego, en el 2007, se activa con el tema del cierre de Radio Caracas Televisión. Yo recuerdo que mis alumnos me preguntaban, profesor, ¿y usted cree que estamos en presencia de un movimiento social? Yo le decía, todavía no, porque el contramovimiento, la contraparte le van a decir que ustedes están defendiendo, son los movimientos, los medios de comunicación de los oligarcas y todas aquellas cosas. Cuando ellos definieron un concepto, la lucha por la libertad de expresión, ahí se logró una identidad colectiva de ese sujeto que no actúa de manera manipulada ni de manera ingenua. El sujeto actúa porque se concientiza de aquello. Y lograron entonces esa evolución que lo puso más hermoso el proceso cuando el presidente Chávez en aquel momento propuso la reforma constitucional y como un todo la sociedad venezolana salió en ese momento a detener ese proceso. De allí que Turner y Kilia dice que el movimiento social es para detener o promover un cambio. Bueno, Rommel Martínez nos dice, los movimientos sociales son muy importantes y positivos siempre y cuando no sean utilizados para reprimir. Bueno, porque no se reprime desde un movimiento social. El movimiento social es el... Bueno, seguramente quiso decir cuando no sean reprimidos. El que se exacto, pero aún lo reprima, el movimiento social tiene una fuerza de cambio fundamental, una fuerza moral que incluso ningún partido político la tiene para convocar al proceso de cambio. De allí la importancia de eso y de estudiarlo para entender. Pero es que cuando agarra vuelo, más bien, si intentas la coerción, eso funciona como un fuelle más bien. Sin duda, Maki, es como el río crecido. Si le quieres poner dique no lo vas a poder contener, va a reventar por cualquier lado. Y bueno, el ejemplo lo tenemos en Venezuela. Yo estoy convencido y por eso estoy optimista en los cambios que van a haber en Venezuela, que este proceso de cambio que se inició en Venezuela no lo detiene nadie. Venezuela va a ir a buscar y va a conquistar sus libertades. Por eso que yo le digo que le tengo muy malas noticias a aquellos que creen que reprimiendo, que encarcelando, van a tratar de frenar un movimiento social. Y la diferenciación es buena por lo siguiente, precisamente por eso. Hay movimientos políticos, movimientos religiosos y movimientos sociales, dentro de esa vieja categoría que se definen como tales, que no es verdad. El movimiento religioso que actúa en nombre de Dios, el movimiento político que actúa en nombre del pueblo y los movimientos sociales en nombre de la libertad y la igualdad, que buscan alcanzar el poder para luego cercenar las libertades desde que alcanzan el poder. Pasó con Lenin en Rusia, pasó con Fidel en Cuba y está sucediendo en Venezuela con la Revolución Bolivariana. Con Mussolini. Y también con Mussolini. Después que plantearon aquí un proceso de apertura y de que el pueblo mandaría, vemos hoy como... Pero es que tú no puedes lograr el apoyo popular prometiendo represión y prometiendo... Sino que, es decir, cambias después cuando no te apegas a los valores a los cuales acudiste para obtener el favor popular. Entonces, bueno, tenemos un mensaje también de Norca Rodríguez que nos dice, las nuevas tecnologías están cambiando los movimientos sociales. Hoy las redes han cambiado el concepto.
Bueno, hay autores como Manuel Castel y Diani que hablan de los movimientos redes. Sin duda que las redes tienen una fuerza muy importante. Hay grandes comunidades allí. Sin duda, y que se conecta, y la fuerza que tienen los medios tecnológicos. Bueno, el movimiento estudiantil venezolano con la tecnología del teléfono tuvo un avance bien importante. ¿Cómo se comunicaban los jóvenes para saltar los obstáculos que le ponía el gobierno en aquellas manifestaciones que ellos hacían a través de esa tecnología? Y pudieron alcanzar muchas cosas a través de ella. Claro que juega un papel Y fundamental. aquella era la tecnología del T-Motion, ¿te acuerdas? Así es. No existían estas varias El T-Motion redes era nuevas. ahorita prehistoria al lado de esto, lo que tenemos ahora. Así es. El Galán Guillén, gracias a esa tecnología podremos estar totalmente informados de todos estos acontecimientos, así es. Sin duda. Entonces, el movimiento social tiene que ser, y por eso mi preocupación, y vuelvo e insisto en felicitarlos por esta oportunidad, en verdad, porque es mi angustia cuando yo veo, en estos tiempos se ha hecho un uso abusivo del concepto de movimiento social, y lo ha hecho el gobierno, cuando el gobierno dice, a través de los movimientos sociales vamos a impulsar la consecución del proyecto socialista. Eso es un adefesio. El Estado, el gobierno no promulga movimientos sociales. El movimiento social tiene una relación de conflictividad El con Estado el hasta Estado. la negación del movimiento. Así Exactamente, así es es, la justamente. negación. Entonces se confunde y eso no puede ser. Ok, tenemos otro. Sí. Jorge Sierra, Manuel Felipe. Ajá, Tu tocayo de apellido. Dice, movimiento social hoy está sujeto a la innovación disruptiva, si no pasa el olvido. Bueno, el movimiento social claro que tiene una acción disruptiva con lo existente, porque cuando, y es más, y lo importante de los nuevos movimientos sociales en relación a esto, que hay que verlo es, él no surge pidiendo derechos, el movimiento social surge pidiendo que no se le niegue los derechos que cree poseer, que es una cuestión muy diferente en cuanto a la connotación misma del concepto. Entonces, el movimiento social va a surgir diciendo, mira, yo tengo derecho a ser libre, yo tengo derecho a expresarme libremente, y ¿por qué cercenarme estas libertades? Por lo tanto, yo exijo que se me respete. Y esa identidad colectiva que va logrando esa fuerza se va convirtiendo en una bola de nieve que hace indetenible el proceso de cambio. De allí que Piero Stonka dice que son la fuerza moral de cambio más importante de la sociedad, los movimientos sociales. Y cuando esos movimientos sociales se activan, generan en la sociedad una convulsión bien importante que no se detiene. Independientemente, el movimiento puede letargarse, pero él tiene un proceso incremental. A medida que sale, surge con más fuerza, y a medida que pueda pensar que se está distrayendo el proceso, es cuando están tomando mucho más fuerza para insurgir en ese cambio, en esa propuesta que se hace. Y no hay manera, repito, de detener a los movimientos sociales. Sí, pues es que el movimiento social no es una cosa que tú inventas o que sale de la nada. Claro. Es que se va gestando Es espontáneo. cuando las condiciones en las cuales vive la sociedad, pues lo van demandando. No, y pues. cuando emerge tiene suficiente fuerza para mantenerse. Sin duda, porque el movimiento social surge con un elemento cognitivo. Yo creo una conciencia, por eso es que el sujeto de movimiento social va a activarse. En un momento yo puedo estar no de acuerdo con el movimiento, pero ese testeo que hace el movimiento social permanentemente en la calle, que lo hace con protesta, con foro, con discusiones, va cada día sumando porque la gente comienza a entender, y cuando se suma el proceso, bueno, lo hace de manera muy consciente. Por eso es que no actúa desde su yo, sino que desde ese yo toma una conciencia en beneficio del colectivo. Y esa fuerza es fundamental en los estudios de la sociología política. Bueno, tenemos un mensaje de Virginia Rivero, nos dice, excelente entrevistado en la hora clave. El movimiento social de liberación de Venezuela no lo para nadie con violencia. Bueno, saludos a Virginia, una excelente amiga, en verdad, y gracias por el comentario que hace. Bueno, además, fíjate, tú no estás piropeando a nosotros y los tuiteros te piropean a ti. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pero lo que dice es verdad, ¿no? Es decir, ha hecho una buena acotación Virginia. Gisela Rodríguez, ¿cuáles son los retos de los movimientos sociales en un contexto como el venezolano en estos momentos? El contexto del movimiento social es precisamente el cambio, es el reto, es la fuerza que no logra un partido político ni un grupo organizado, el movimiento social, y es por eso que los regímenes totalitarios, regímenes comunitaristas, regímenes autoritarios, tratan de frenar los movimientos sociales porque ellos saben la fuerza que tiene un movimiento social y saben que son indetenibles. Por eso es que a veces cuando estudiamos ese proceso nos damos cuenta, y así la historia nos los ha determinado, porque son varios los ejemplos, nos damos cuenta que por más represión, por más que se haga tratar de meter el miedo, bueno, resulta que inmediatamente eso se va imponiendo. Bueno, lo vemos, ¿qué pasó con Chapita y Trujillo en República Dominicana cuando matan a las hermanas Mirabal? Las hermanas Mirabal. Bueno, se creía muy fuerte ese proceso y esas eran las más oponentes. Sin embargo, 6 meses después cayó la dictadura de Trujillo. Eso. Ahora, el problema es que, fíjate, es bien interesante lo que estás diciendo, porque es que el movimiento social
es muchas veces objeto de violencia, pero el movimiento social en sí no es violento. El movimiento social se corresponde con una dinámica que lo va creando, que lo va generando, y que cuando se hace violento ya deja de ser estrictamente un movimiento social. Ya es otra cosa, ya puede ser que se lleve una revolución, una insurgencia, pero el movimiento social es algo tan connatural a la evolución de la sociedad y la forma como responden a las demandas, a los requerimientos, a los retos y a los desafíos, que no puede ser violento. Es algo que simplemente se impone porque es algo connatural a la forma como se viene evolucionando. Qué a gusto, ¿verdad? Qué gusto, con qué gusto estoy. Porque justamente eso es la definición. Hay autores ya como Donatella, Diani, Tilly, que comienzan a ver que ya las revoluciones no pueden ser consideradas como movimientos sociales por esta misma razón que estamos hablando. El movimiento social no se hace violento, es una fuerza en potencia que pide un cambio sin violencia. Violento lo hace la represión que se hace desde el Estado. Por eso es que hay una relación contra natura entre el Estado y el movimiento social. Lo hace violento porque trata de reprimirlo. Y hay un autor como Ganson que también dice que es necesario cierto grado de violencia para que el movimiento se imponga. Entonces, si creen que con la violencia van a detenerlo, más bien le inyectan mucho más fuerza al proceso del movimiento social. Eso es bien interesante y lo hemos vivido últimamente en una cantidad de países y de procesos que han ocurrido en otras latitudes. Pero lo que lleva intrínseco es el deseo de libertad del ser humano y del colectivo social, que es imposible que tú le puedas pasar por encima así nomás. Claro, es que es una fuerza que está allí, que es la libertad del ser humano. Y el ser humano por naturaleza nace en posesión de la libertad. Y como lo dice Etienne de la Boétie, así como nace en posesión de la libertad, también nace con la pasión para defenderla. Y el movimiento social no es más que eso, es la sumatoria de un colectivo en defensa de unos derechos. Y como es defensa de unos derechos y es de todo, bueno, eso tiene esa fuerza fundamental y voy a insistir mucho porque en verdad yo... Bueno, muy interesante las puntualizaciones de nuestro invitado, ¿no? Como un movimiento social, por definición, no puede ser así sin más catalogado como violento. Tenemos a Atra Carlos, otro de nuestros tuiteros. Muy buena la aclaratoria del movimiento social. Felicidades, Goyo. Saludos. Bueno, también dice Norca Rodríguez, excelente programa, de mucha altura y siempre tocando temas interesantes. Bueno, qué bueno. EJ Chacín, geólogo Chacín, entrevistado de Gran Quilate, el movimiento social de Venezuela. En Venezuela no lo para nadie. Adelante y saludos desde Barinas. Bueno, saludos para todos ustedes también. Vamos a escuchar otra opinión. En este caso es uno de nuestros comentaristas políticos de ciencia política invitados, que es Juan Carlos Apitz, que es hijo pues, del juez del mismo nombre. Bueno, los movimientos sociales son fenómenos absolutamente naturales dentro de la sociedad. La sociedad es un fenómeno, como todos sabemos, un fenómeno muy dinámico. Es un fenómeno que está influido por cambios permanentemente. Y los movimientos sociales son esas especies de rupturas que se dan de parte de la sociedad para demandar determinados cambios en la sociedad. Eso no significa de ninguna forma que se trate de una revolución o se trate de cambiar radicalmente la forma en la que la sociedad se estructura, pero sí se trata de cambios muy importantes dentro o del Estado o dentro de la estructura social. Y uno de esos momentos es el reconocimiento de derechos. Cuando alguna minoría dentro de esa sociedad reconoce que quiere hacerse de unos determinados derechos dentro de esa sociedad, pues entonces impulsa lo que nosotros llamamos un movimiento social. En el mundo han habido muchos movimientos sociales. De hecho, hay movimientos sociales desde que hay historia, eso sí lo sabemos. Lo que no sabíamos realmente es que eso era un objeto de estudio bastante identificado, es decir, que los movimientos sociales existían de una forma bastante puntual, bastante específica, y además las ciencias sociales los han venido estudiando desde hace muy poco tiempo. En el mundo yo creo, en definitiva, hay muchos, pero hay uno en particular bien interesante que es el reconocimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos. Hay un movimiento social muy importante, inclusive yo no diría que acabó, en ningún momento ha acabado, yo creo que está todavía dándose en los Estados Unidos, en el que se están intentando reconocer derechos civiles de minorías y en particular de las distintas razas o de las distintas
los distintos sectores que hay dentro de los Estados Unidos. Es un movimiento social que tuvo una victoria muy importante en el siglo pasado y que hoy todavía se está impulsando de forma muy importante en los Estados Unidos. Y aquí en Venezuela hubo un movimiento social muy importante que yo creo que además vale la pena que lo recordáramos, que es el movimiento social por el reconocimiento de los derechos de las mujeres a ejercer derechos políticos. Es relativamente reciente la participación política en el voto y en la representación política de parte de las mujeres. Y en el siglo pasado en Venezuela fue todo un movimiento social la oportunidad de que las mujeres participaran activamente en el sufragio y que además fuesen electas en elecciones libres, directas y secretas. Eso da pie además a todo un movimiento de universalidad en Venezuela. En Venezuela es relativamente reciente algunos derechos y todavía en Venezuela nosotros estamos en la búsqueda del reconocimiento de derechos de distintos sectores de la población. Y en Venezuela hoy se está dando un movimiento social muy importante que viene a discutir cuáles son los derechos o cuáles son los valores que deben prelar en la sociedad. Bueno, Manuel. Bueno, yo creo que los movimientos sociales en el siglo XXI han cobrado una gran fuerza por la emergencia, ¿no?, de las clases medias en el mundo entero, que han protagonizado los grandes movimientos y las grandes movilizaciones, como la primavera árabe, el tema de los indignados en Europa, las protestas que se realizaron en Grecia contra los planes de austeridad. Pero hay que destacar que todo ese movimiento, y aunque no se reconozca, comenzó en Venezuela. Venezuela en los primeros años del siglo XXI, esas movilizaciones del 2002, 2003, sí, en cantidad fueron superiores a todas las manifestaciones que se han realizado en los otros países, en cantidad. Pero además, cómo se activó la sociedad civil a través de las famosas asambleas de ciudadanos y todos estos mecanismos, más allá de lo que eran las protestas permanentes. El otro factor que influye en esto, por supuesto, es la expansión de las redes sociales, que son un mecanismo de comunicación muy importante. Por eso se ha dicho que las redes sociales son en este momento como las guerrillas.